El libro de San Lucas 12:32. Agradecido con Dios primeramente por la bendición. Realmente Dios es bueno, Dios nos ama mucho. Yo ahorita mientras ustedes cantaban, yo le decía al Señor, quizás por los nervios que tengo, Señor, yo no merezco estar acá. Ahí hay otros muchachos que quizás han sido más diligentes con Dios, que quizás tienen derecho a una oportunidad, pero Dios en su misericordia me tiene aquí, asustado, claro. Pero la palabra de Dios nos dice en esta tarde así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Estén cómodos, hermanos, ya oramos para que Dios nos hable. Claro está que yo lo primero que le he dicho al Señor desde el día que hermano Andrés me llamó el jueves, que posiblemente me pertenecía a esta parte, yo le he dicho, Señor, háblame porque soy el primero que necesito palabra de Dios. Y más cuando le digo, hermano Andrés, ¿sobre qué debemos hablar? Me dice, viejito, hablemos en cuanto al servicio. Digo, Señor, todavía más para mí, porque déjeme decirle que sí, yo lo acepto. Ha habido negligencia para servir de mi parte. No sé, de pronto algo otro juntamente conmigo lo reconozca, o si todos los demás hemos hecho lo acto con Dios, me alegro y les felicito, pero yo reconozco de que me ha faltado, viendo la grandeza y la misericordia, todo lo que Dios hace con uno, realmente lo que hacemos es muy poco en gratitud a nuestro Dios. Entonces, de esta manera agradezco al Departamento de los Jóvenes por tenerme en cuenta, y Dios hará algo maravilloso con nosotros. Saludamos a la iglesia del otro lado, en la internet, bienvenidos, y Dios nos ama mucho y les ama a ustedes también, porque ha permitido Dios que la tecnología la usemos para hablarles a ustedes a través de esa cosita que llama una cámara y un computador. Dios ha salvado a muchos y seguirá salvando. Dios, por medio de esos aparatos, ha sanado a muchos. Por medio de estos sistemas, Dios habrá sacado a alguien de problemas. Dios habrá librado a alguien de una situación diversas que hay en la vida que nosotros mismos buscamos. Vamos a ver Dios a través de este tema qué nos dice en esta tarde. ¿Qué vio Dios que nosotros no hemos tenido en cuenta? Al decirnos Dios, no temáis, manada pequeña, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos dudas, somos incrédulos a ratos y no alcanzamos con nuestros ojos físicos a ver lo que Dios ha visto en nosotros, porque Él lo escudriña todo, lo sabe todo, lo ve todo en absoluto. Dios ha visto algo que nosotros no hemos visto. Y pensando lo que hermano Andrés me decía en cuanto al servicio, realmente nosotros, si nos hiciéramos al lado de alguien en la historia, ellos sufrieron un poco más. En los de la historia hay cosas de las cuales nosotros, yo a veces me pongo a analizar a los personajes en la Biblia. Si vemos a Job, bien, tuvo momentos bonitos, agradables, que uno dice, claro, ¿cómo no? Pero cuando vemos la situación que tuvo él, decimos, no, yo creo que yo esta ya no aguantaría. Si vemos
a Sansón. Claro, ¿quién no querría ser Sansón de los jóvenes solteros? ¿Sí? Con todo lo que él tenía, sus fuerzas, su parte física y muchas cosas de admirarle, pero cuando lo vemos ya con cadenas y en una situación diferente, diríamos nosotros: no, yo creo que hasta allá yo tampoco llegaría. Entonces, creería yo, vamos a ver tres cositas ahora y las tendremos en cuenta en el transcurso del mensaje y las retomaremos al final. Habemos algunos que necesitamos pasar por el taller del maestro, porque en el taller se arregla, se diseña, se mete a unos procesos. Estás en sintonía de BC Radio, emisora de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, transmitiendo desde Bogotá para el mundo. De tallaje, de todo, porque todo necesita un taller. Vamos a profundizarnos más adelante. Necesitamos ir al fondo de Dios, sumergirnos en Dios. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a una piscina, a un río, las mujeres mayormente se ponen moñas y se meten y al rato ya no las tienen, porque lo que no está firme con uno tendrá que salir a flote. Entonces necesitaríamos un momento de sumergirnos en Dios, en la palabra, en la fe. También creería que en cuanto al servicio necesitaríamos pasarnos por la rueda del alfarero. Después de ya estar formado, de tener una figura, necesitamos pasar quizás por la rueda de un alfarero, porque allí se pule, se le termina de hacer acabados y de allí ya sale a un lugar diferente, donde se le va a dar un temple en determinado horno a una temperatura. Y analizando en todas estas cosas, vemos nosotros, retomando, hablando de personajes, vamos a analizar unos 4 personajes de los cuales ustedes y yo hemos escuchado mucho. Hablaríamos de Moisés, un hombre de bajo perfil, un hombre deletreado, es decir, sin letra, quizás conocido como un vaquero, era pastor o administrador de ganados, realmente en el mundo poco conocido. De hecho era tartamudo. Cualquier administrador, cualquier gerente, cualquier jefe, para delegarle alguna responsabilidad a un personaje en estas condiciones, lo pensaría bastante. Yo, mirando a Moisés, yo creería que siendo yo un administrador no le pondría los ojos a él. Tendría que mirar otras opciones. Pero quizás Dios vio en Moisés algo diferente que los hombres no alcanzaron a mirar. Que después de Moisés estar en sí convencido de quién era nuestro Dios, después de Moisés haber adquirido conocimiento de Dios, Dios había visto que Moisés era un hombre humilde, sencillo, diligente, un hombre sumiso, un hombre con carácter. Porque si no hubieran estas cosas, difícil uno ministrar más de 5,000 personas. Y si hablamos en esta tarde del servicio a Dios, nosotros como líderes, quienes están por la gracia de Dios en una directiva,
donde compartimos con 4, 6, 8, máximo 10 personas. A veces se nos torna difícil ministrar estas cosas. Imaginémonos a Moisés ministrando 5,000 personas, entre ancianos, adultos, jóvenes, mujeres, niños, una variedad inmensa de perfiles, de carácter, de genios, de posesiones, quizás algunos mejores preparados que Moisés. Y Moisés nunca, después de estar tuvo sus dificultades y sí, no, es que Señor, esta gente ya no hace caso, esta gente ya no lo podemos, ya no alcanzo más. Entonces siempre él decía: Señor, usted nos prometió andar con nosotros, usted fue con nosotros. Y pensando Dios en lo que Moisés tenía, en lo que Moisés era internamente, lo que nosotros no vimos. Moisés nunca, después de él haberse dado cuenta, vamos a irnos rápido para no profundizarnos en cada personaje. Moisés trabajó, sufrió, soportó, y ya al finalizar todos tenían una promesa de entrar a la tierra prometida. Y cuando Moisés se dio cuenta de que ya el momento de él partir ya no era más Moisés, ya Moisés se dio cuenta de que él no entraría a la tierra prometida, de que el trabajo, la paciencia, la humildad, el hecho de haber soportado tantas cosas, maltratos del pueblo, siendo él el líder, muchos lo rechazarían, muchos lo criticarían. Imposible, a ratos imposible manejar la situación. Pero Moisés, ya sabiendo de que él no entraría en la tierra prometida, aún ni así Moisés dejó caer su bandera. Aún así Moisés nunca le dijo: no, yo ya no voy a entrar, yo ya no tengo derechos allá. Entonces de aquí en adelante ustedes verán cómo terminan de salir de este desierto. No, él siempre les dijo: allá habrá prosperidad, allá habrá bendición, allá las cosas serán diferentes que en el desierto. Ya cuando él se dio cuenta, él nunca habló de que allá compartiría, que ya estaría, no, él ya convencido de que no iba a entrar allá. Entonces, hermano líder, Dios en esta tarde realmente me hizo llorar, porque nosotros sí hemos sido negligentes. Cuando hemos visto las cosas a veces que tornan diferentes en una directiva, en el trabajo, en mi responsabilidad, hemos sentido desmayar, hemos sentido que ya no más. Y en estos momentos, cuando ya el año electivo en las directivas, cuando ya se presumen cambios, se presumen otras direcciones, creemos que nosotros ya hemos terminado, que bien o mal nosotros ya esto hicimos, ya no hay más que hacer, terminemos de pasar como Dios nos ayude. No, veamos lo que Moisés tenía que nosotros no veíamos en él. Él fue líder hasta el último momento. Él compartió y dirigió al pueblo hasta el último momento. Aún capacitó a su sucesor. Le dio instrucciones claras qué debería de hacer y cómo tendría que hacerlo. Miremos a David. Un niño ignorado quizás por su familia. Todos conocemos la historia, cómo se escogió, cómo se eligió a David como rey. El mismo que fue a ungirlo lo miró y le preguntó: venga, ¿dónde están los otros? Porque es que busco a uno de su familia. Y no sabía que estaba hablando con el elegido, con el escogido ya. Entonces fue ignorado.
Fue el rey loco. Fue músico, cantautor, poeta, coqueto, criminal, egoísta. Pero David siempre tuvo un carácter diferente. De esos líderes como David se encuentran permanentemente también. Pero en esas 4 partes que nos mencionamos. La diferencia que tenía David con defectos, con dificultades, era de que David, fuera bueno o fuera malo lo que emprendía, le ponía empeño, le ponía el corazón. Las metas que llegaron a pasar en la mente de David, o que Dios puso en la mente de David, no se quedaron incompletas. David fue un guerrero, y la batalla que perdió fue porque él reconoció que era culpa de él. Pero las guerras que él tuvo que enfrentar, las ganó porque iba convencido de quién estaba con él. Nosotros como líderes deberíamos de tener un carácter selectivo siempre. Claro, nos enfrentamos a cosas que quizás desconocemos. Nos enfrentamos diariamente a cosas las cuales para nosotros algunas son inciertas. Cuando se menciona a un líder, mayormente lo ve uno en los líderes jóvenes, adolescentes, señoritas. Tienen un temor y muchos hasta dudan recibir un cargo, porque ellos no han visto lo que Dios ya miró. Ellos no han tenido la perspectiva de lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Entonces, eso nos sucede a nosotros como líderes. Vemos nosotros simplemente lo físico, lo humano. La parte que más admiro yo de David, sin verle los defectos, era eso, la decisión que él tenía. Como dije, fuera bien o fuera para mal, lo que él se proyectaba lo alcanzaba. Lo otro que le admiro a David era la inteligencia que él tenía. Después de haber cometido errores, después de haber fallado, después de haber metido las de caminar, decimos nosotros, él reconocía que si era culpa de él, él reconocía que tenía que soportar lo que le viniera porque era culpa de él. Es decir, era un líder con buen carácter, aunque tuviera las cosas bien hechas, se gozaba y le cantaba, le entonaba canciones, le componía poemas a Dios, y cuando tenía que reconocerlo, tenía que arrepentirse, también iba y se postraba delante de Dios, y también en sus dificultades le cantaba al Señor. Es decir, era un hombre convencido de lo que hacía. Nos dice también de que nosotros podemos equivocarnos, pero lo bonito de equivocarnos es reconocerlo. Y la inteligencia que más le admiro a David era que él estaba plenamente convencido de que era Dios quien lo había puesto y era Dios quien lo podía quitar de allí. El error más común que nosotros le reconocemos a David fue el pecado que él cometió. Y después de esto, David tenía que ser sometido a juicio. Y allí lo que yo le he admirado y siempre he dicho, David era un hombre inteligente. Porque cuando tuvo que presentarse a un juicio, a un tribunal, él dijo lo siguiente: en manos de los hombres no me permitas caer, porque nosotros no tenemos misericordia, nosotros no tenemos compasión. Amado hermano y compañero líder, dejémonos en las manos de Dios, con nuestros errores, con nuestra dificultad. La inteligencia de David fue esa. Dijo: no, que caiga yo en manos de Dios, porque Él sí tendrá misericordia. Aunque Él me castigue, aunque la reprensión, aunque el juicio sea el más cruel, decimos nosotros comúnmente, Dios aprieta pero no ahorca. Él sabía de que Dios iba a tener misericordia.
Otro personaje que me dice que Dios vio algo diferente fue Saulo de Tarso, conocido Pablo. Quienes no conozcan de Saulo, Saulo fue el líder de la oposición cristiana. BC Radio. Fue un ex criminal, asesino, un cobrador de impuestos de esos gota a gota crueles. Era un hombre sin compasión, sin misericordia, era un hombre sin, decimos nosotros, sin corazón. Y yo como mayordomo o como administrador, una persona de esas no la tendría en mi grupo de trabajo. Hermano Andrés, usted tendría un líder en su grupo como Saulo de Tarso, que usted mismo como líder de él le debiera los impuestos. Pero Dios miró en Saulo de Tarso lo que nosotros humanamente no vemos. Que él era un hombre con carácter, un hombre con una compostura financiera bien ubicado. Era un hombre decidido, no le temblaba la mano, decimos nosotros. Yo miro a veces la historia de Saulo y cuando él presenció la muerte de Esteban, enemigo del cristianismo. ¿Y qué pasaría por la mente de Saulo de Tarso cuando era Pablo ya transformado por Dios y que ya sabía que también le llegaba la hora de su muerte? Quizás recordaría muchas cosas, pero en su corazón habría también un gozo, una alegría de que ya no era Saulo de Tarso, sino que era un hijo de Dios, que ya habría misericordia para él. Saulo de Tarso era un trabajador incansable. Leyendo nosotros de Pablo, nunca, después de que Dios lo escogió, realmente él nunca descansó de predicar la palabra. Fue el escogido, fue el misionero a los gentiles. Por eso yo a veces miro y digo, realmente Dios ve cosas que nosotros no nos imaginamos. Tendría muchos motivos, muchos, no los he alcanzado yo a analizar cuando estudio yo a Pablo, porque fue un líder incansable, un predicador, un misionero. Y siempre algo que le resalto yo a él, es de que él siempre nos recalcó: líderes, no seamos carga gravosa, es decir, no se recargue, no se confíe, no haga lo suyo. Y él trabajaba y les decía siempre a sus líderes: no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hacer el bien y no seamos cargas para otros. Y yo digo, realmente Pablo era un administrador bien ubicado, muy pensador de las cosas. Vámonos rápidamente y miramos a Abraham, un judío errante, diríamos nosotros hoy a la fecha. Era un andariego, pobre económicamente. Era un nómada sin familia, sin hijos. Y todavía consigue una esposa estéril. ¿Qué esperanza tendría Abraham si Dios no lo hubiera encontrado? Pero ¿qué miraría Dios en Abraham para escogerlo? Era un hombre mentiroso. Después de haber conocido a Dios, siguió mintiendo, negando hasta la misma familia. Era un hombre realmente desubicado. No podemos profundizarnos en ninguno, pero les digo que Abraham era un hombre totalmente desubicado de las cosas, como hoy habemos muchos quizás. Pero Dios miró en Abraham el fundador de una nación judía donde no la existía. Dios vio en Abraham una nación inmensa, un pueblo, una familia numerosa, y era solo, era un nómada en la tierra. Pero después de haber Dios tratado con esta persona,
comenzamos a ver lo que Dios miró a través de lo que nosotros no vemos. Era un hombre decidido, fue un hombre que marcó historia. Y por allá muchos años después, Pablo, sin haberlo conocido quizás, dice: somos verdaderamente descendientes de Abraham. Porque Abraham fue un hombre con una convicción, muy convencido de que Dios estaba con él. Creyó a cosas que nosotros hoy no creeríamos. No le importaba despojarse de lo que más amaría, con tal de agradar a Dios, con tal de obedecer a Dios. Era un hombre que a través de las dificultades, de la adversidad, de todo lo que viniera, guerras, conflictos que hubieran en su casa, en su familia, con sus hijos, él estaba convencido de que Dios había hecho una promesa a él y que Dios la cumpliría. Nos deja un legado a nosotros como líderes, de que realmente nosotros, en nuestro lugar, en nuestra condición de líder, en nuestra condición de cristianos, nosotros somos abnegados, somos negligentes. Y esta tarde yo le decía al Señor esas palabras: Señor, realmente yo estoy convencido de que Dios no se ha equivocado con nosotros jamás. Los que estamos un poco desubicados quizás somos nosotros. Y no solamente nosotros, los amigos a quienes hoy se les ha hablado de Dios, a quienes hoy se les ha predicado la palabra, a quienes hoy alguien les ha anunciado de que hay un lugar diferente, de que hay una vida diferente. Con todo el amor, con todo el respeto. Pero cuando Dios ve algo en usted, cuando Dios envía a alguien a que usted le predique la palabra, es porque en usted hay algo. En usted hay un potencial, en usted hay algo diferente de lo cual usted tampoco lo ha podido analizar. Quisiéramos nosotros muchas veces acomodar las cosas. En el programa anterior hablábamos de esperar en Dios, y nosotros muchas veces hemos confundido las cosas, que hemos querido de que Dios nos espere. Y la palabra nos dice que nosotros debemos de esperar es en Dios, es decir, venir al Señor, venir a acomodar nosotros primeramente en Dios, ponernos en las manos de Dios y esperar la bendición y la misericordia, pero allí en las manos de Dios. Vamos a mirar solamente algo que me parece a mí muy comparativo de la vida de José y el Señor y nuestro Dios y la vida de Jesús. Lo he comparado en algunas ocasiones y he dicho que Jesús hizo algo parecido al nacimiento de José. El tiempo ya se nos fue. Jesús vino a este mundo a salvarnos, vino a este mundo a reconciliarnos, vino con un propósito de salvar primeramente su nación, su pueblo, pero allí no le aceptaron. Es decir, nadie miró en Jesús, de los suyos nadie vio en Jesús a qué estaba puesta la mirada de Dios en él. Como la familia, los hermanos de José no vieron lo que había en José, y José venía a hacer provisión a una nación, a su misma familia. Hermanos, realmente Dios ha visto en nosotros algo, y nosotros de estos personajes hemos escuchado muchas veces. Quisiera que analizáramos un poco a cuál de los talleres mencionados deberíamos nosotros echarnos un paseíto. Tenía también contemplada la antesala de Dios. En alguna ocasión, cuando presentaba yo entrevistas de trabajo, yo siempre llega uno a la sala, a la oficina, y yo era muy analizador de las cosas. Y en alguna ocasión fui a presentar una entrevista a una empresa,
Y llegué y miré una antesala desorganizada, muy sencilla, muy desubicada. Y realmente no quise presentar la entrevista. Yo dije, si esta es la presentación de una empresa, ¿cómo será el resto? Entonces siempre me he concentrado mucho en las antesalas. Y quisiera de que analizáramos la antesala de Dios. Y allí miraríamos nosotros como líderes a qué nos ha traído el Señor. Si presentáramos una entrevista a la antesala de Dios, usted como líder, ¿qué esperaría ver en una sala, en una antesala con Dios? Usted como líder va a asumir una responsabilidad, a recibir un liderazgo de Dios. ¿Qué miraríamos nosotros? ¿Qué contemplaría usted? Y de algo estoy seguro, de que no miraríamos lo que Dios ha visto en nosotros. De que usted es un líder, de que usted es un potencial, de que usted es inteligente, de que usted tiene carácter. Y nosotros dudamos muchas ocasiones de lo que Dios ha visto en nosotros. Aquí en Voz a la Cabaña he tenido la oportunidad de mirar, analizar muchachos, de hablar con algunos. Y dice uno, estos muchachos tienen que dar. Estos muchachos se dejaran perfilar de Dios, muy seguramente mañana nosotros pasaríamos a un segundo plano, porque la juventud de hoy tiene unos potenciales. Nada más uno analiza los niños y ve uno cosas que nosotros en nuestra niñez jamás vimos, jamás hacíamos, jamás preguntábamos, jamás nosotros, yo no tuve la oportunidad en la época de colegio, no alcancé a conocer los computadores, yo los conocí ya por fuera de mi bachiller. Es decir, que nosotros hoy tendríamos una fila grande de líderes atrás pidiendo nuestro lugar. Y quisiera que en esta tarde nosotros analizáramos de qué estamos hechos y para qué estamos puestos en este lugar. Usted, querido amigo, Dios ha tratado muchas veces. En su familia necesitan un líder puesto por Dios, en su casa, sus hijos. Yo siempre he dicho, yo no quisiera que mis hijos pasaran lo que yo he tenido que pasar. Nosotros siempre queremos para nuestros hijos una condición diferente a la nuestra. Queremos que ellos tengan una perspectiva de la vida más amplia de la que nosotros hemos venido pasando. Querido líder, echémonos un paseíto por el taller de Dios y estemos en pie un momento. Realmente le dije, hermano Andrés, de 30 minutos y me quedé en la mitad. Vamos nosotros a analizarnos un poco. Si hoy Dios llamara a líderes como a Moisés, ¿qué quejas le presentaríamos a Dios? ¿Qué le diríamos nosotros a Dios? ¿Qué peros pondríamos nosotros? Si hoy hubiera una batalla, digámoslo así, para librar como le tocó a Moisés, ¿qué le presentaría usted a Dios? ¿Con qué llegaría usted a Dios? Moisés le presentó excusas físicas, pero no le presentó excusas vistas desde otro punto de vista como lo ve Dios. Hoy, ¿qué excusa le presentaríamos nosotros a Dios? Cuando hoy ya nos predican la palabra de otra forma, a nosotros nos ha tocado la parte más fácil del evangelio, a nosotros nos ha correspondido la parte más fácil del servicio. ¿Con qué nosotros llegaríamos a decirle, Señor, yo no era el elegido, yo no era el ubicado, usted seguramente sí se equivocó? Si hoy nosotros conociendo el ministerio, el reinado de David, dispuestos a que David podría morir en una de las guerras,
afrontaríamos y aceptaríamos retos como los aceptó David. ¿O qué tal Pablo con tantos enemigos encima, tantos pueblos, sectores, también esperando que Pablo diera la oportunidad de justiciarlo por lo cruel que había sido? Yo no aceptaría la posición, no aceptaría el reto de reemplazar a Saulo de Tarso jamás en la vida. Veamos nosotros para qué Dios nos ha llamado. Veamos nosotros para qué Dios ha puesto la mirada en nosotros. ¿Qué vio Dios en nosotros? Y ya vamos a terminar. Simplemente cerremos un momento nuestras vistas. Y si Dios le preguntara a alguien de nosotros: venga, es que mi vida, mi sangre, 30 años de edad vivió Jesús y tuvo que ser justiciado, tuvo que ir a juicio, y nosotros hoy a veces nos da miedo, hoy nosotros nos da cobardía ir a hablarle a alguien del evangelio. Sabemos de que quizás en nuestra localidad hay algún sector complicado y no queremos afrontarlo, pero Dios vio en Saulo de Tarso lo que a muchos era un terror. Porque nosotros hoy, que el evangelio es más fácil, hoy que hacer un servicio al Señor, tenemos todos los medios, tenemos todas las cosas, y a veces nos rehusamos a hacerlo. Quería haber analizado un poco la historia de Esther, pero el tiempo se nos fue y ustedes la conocen. Yo no aceptaría el reto de Esther jamás. Porque es que hoy la vida para nosotros, el evangelio para nosotros ha sido más fácil. Querido hermano, no porque esté finalizando un año, no porque mañana, hablemoslo claro, en 20, 25 días habrán nombramientos. No por ello, porque quizás nos nombren en algún otro lugar y hagamos lo mismo que hemos venido haciendo. Hay líderes de resaltar, pero nosotros, por la gracia de Dios, es que somos y estamos. Dios nos pone, Dios nos ubica y nos da todas las cosas. Quisiera que Alabanza nos diera un... BC Radio, transmitiendo la verdad de Dios para tu salvación. Analicemos qué ha visto Dios en nosotros.